En este espacio les voy a hablar de El Pueblo, que es como yo llamo al voluntariado al que asisto, del cual me encargo yo si es que hablamos de la parte de los niños. Les voy a comentar un poco de qué trata para que lo entiendan muy bien. El voluntariado en realidad se llama Taller Padre Gras porque lo dan la comunidad de las Hijas de Cristo Rey a unas mamás de señoras de Playa Rímac, que es una organización, las cuales, bueno, no son de Playa Rímac, ellas son de la organización 200 millas, pero van a este lugar para recibir este taller, en el cual las hermanas de la comunidad de Hijas de Cristo Rey, cuyo fundador es el Padre Gras, por eso es que el taller se llama así, le enseñan a las mamás a hacer diferentes tipos de productos, por ejemplo chalinas, entre otros, para que ellas lo puedan vender y mejorar su calidad de vida, por decirlo así, su situación económica. Pero como ellas no pueden dejar a sus hijos solos y normalmente los padres trabajan, entonces ellos los traen y ellos se quedan conmigo. Entonces, hasta ahora, en los últimos 5 años en los que he estado yendo, yo he estado manejando este espacio en el que tenía con estos 32, actualmente creo 45 niños, que van en turnos. Quiero decir, no todos van todos los sábados, algunas veces van algunos y otras veces van otros. Entonces, de verdad es que mi propia práctica pedagógica ha ido mejorando desde la primera vez que empecé, que fue en el 2014, a finales, hasta ahora que ya estoy estudiando educación. Realmente creo que ha habido un gran cambio, es que ellos también ya son más grandes, pero con los nuevos niños también es muy diferente la aplicación, por decirlo así, que yo daba en este voluntariado, mi práctica, por decirlo así, desde la primera vez que entré hasta ahora. Entonces, resalto mucho esto en mi portafolio actual, porque en este ciclo lo que realmente más me ha hecho crecer es la práctica que he tenido con los niños del pueblo. Voy a partir de ciertas citas textuales o preguntas o comentarios que hicieron los niños, de los cuales reflexioné y pude mejorar mi práctica pedagógica. Por ejemplo, llegó un niño nuevo que se llamaba Adrián. Él recién estaba participando en nuestra dinámica y justo ese día estábamos en el espacio de ludoteca, por decirlo así, cuando yo les daba juguetes y ellos, bueno, los utilizaban como bloques, muñecas, el espacio de la cocina, pelotas, para poder jugar, simplemente jugar. Como tenemos un espacio de 2 horas cada sábado, entonces era algo que yo había hecho, ya no estaba haciendo mucho últimamente porque ahora sí estaba variando, pero cuando recién entré al pueblo, en los primeros años, los 2 o 3 primeros años, yo siempre hacía esto, solo les daba ese espacio para jugar y después jugábamos al chapazo o algo. Nunca aproveché ese espacio para realmente enseñarles cosas más valiosas antes de este año. Entonces, este año fue un completo cambio, pero aún así no lo fue tanto hasta que este niño que llegó dijo, hacen lo mismo todos los días, porque realmente a mí nunca me había preocupado el pensar que ellos se podían aburrir con jugar lo mismo cada semana, porque no sé, yo lo veía como un espacio en el que jugábamos. Pero ahí me di cuenta del error, que probablemente jugar con lo mismo todos los sábados es muy aburrido hasta para mí, y que no es suficiente porque ese espacio se podía aprovechar para aprender a través del juego, no solo jugar de por sí. Entonces empecé a hacer otras cosas con ellos, por ejemplo, a leerles cuentos, en el sentido en el que hice mini lecciones también que aprendí en mi curso de didáctica de la comunicación. También empecé a hacer manualidades con ellos que fomentaran el reciclaje. Me demoré muchísimo en encontrar conos de papel durante meses con muchas personas que también me ayudaron para después podérselos dar y que ellos hagan creaciones libres. Hicieron muchísimas cosas, por ejemplo, una cartuchera de unicornio, supongamos, que hizo una niña, en el que ellos decoraron, yo solo les di hojas de papel, plumones, tijeras, pegamento y los conos de papel. Y ellos hicieron muchísimas cosas con eso, como robots también, o animales, como un jaguar que salió muy bonito realmente. Y me sorprendía mucho la creatividad de los niños y lo dispuestos que estaban con los materiales que yo les traía. Entonces también les promovía que con materiales muy simples o sencillos como conos de papel ellos podían hacer grandes cosas. Entonces, esta pregunta que no parece tan importante realmente cambió la práctica o la dinámica que tenía yo con esos niños. Es muy curioso porque ese niño no volvió a venir, solo vino ese día, pero con su comentario realmente mejoró la dinámica que teníamos allá, porque pude traer muchas nuevas estrategias para los niños y realmente ayudarlos y enseñarles a través de diferentes dinámicas que también aprendí, por ejemplo, en educación vocal, en un taller, que a los que ellos respondían realmente muy bien, y yo pensé que no lo harían porque ya están tan acostumbrados a jugar que no sabía cómo iban a reaccionar, y felizmente todo fue efectivo.
Luego tenemos esta cita que es de un niño en específico, Josué, que tiene 12 años, que suele trabajar reciclando diversos elementos como botellas de vidrio, materiales de metal, que luego él vende. Entonces, cuando estábamos un día en esta parroquia, que es donde se da el taller, nosotros tenemos un espacio que es como un aula, en la parroquia la estaban reconstruyendo, y había muchos clavos tirados. Entonces, esta historia realmente fue la que más me impactó de todo. Que habían 10 clavos tirados ese día en el suelo. Y él estaba con otros niños y les dijo que se los iba a llevar. Y dijo, porque el señor de aquí tiene muchos clavos. Entonces, él decía, no me puedo llevar algunos porque ese señor tiene demasiados. Y realmente esto para mí era preocupante porque esos clavos no eran suyos. Entonces yo me acerqué y le dije que no se podía llevar los clavos. Y él decía, no, pero si son 10, me llevo 7, no se da cuenta. O me llevo 3, decía, ¿no? Pero no era por la cantidad, sino por el hecho de que eso era un hurto o robar algo. Entonces, por ejemplo, yo le explicaba, ¿no? Que a él, por ejemplo, tampoco le gustaría que le roben sus botellas, por ejemplo, las que él traía, de las que reciclaba. Pero él como no quería, como era orgulloso y no quería perder, decía, no me importa, pero volteaba y veía sus botellas como si se las fuera a quitar o algo. Y también igual, ¿no? Los clavos los tenía como muy agarrados y decía, a mí sí me van a servir. Y puede ser que sea cierto, que a él iban a servir porque los iba a vender y iba a ganar dinero con ello que necesitaba. Pero yo sabía lo importante que era que en ese momento yo le explicara que robar no era bueno, porque esto iba a ser como el punto de partida para el resto de su vida. Entonces, realmente esa situación me marcó mucho porque yo sabía lo delicado que era. Y no sabía en ese momento quizás cómo afrontarlo también, pero hice lo mejor que pude. Entonces yo le dije, porque él se empezó a retroceder como si yo le fuera a quitar los clavos. Y lo que le dije yo fue que no se los iba a quitar y que yo sabía que él los iba a colocar antes de irse en el lugar, porque sabía que si no era una falta de respeto hacia la persona que los iba a utilizar, que era el señor de la construcción, y que no podía robarle los clavos porque no eran suyos en general, y que cuando algo no es tuyo no tienes por qué llevártelo, ¿no? Entonces yo quería que se le quedara esta idea, pero no sabía cómo, y también tenía miedo de que al final no deje los clavos. Y cuando terminó todo, yo no me acordé de preguntarle si los había dejado, y todos nos fuimos, y me acordé después, ¿no? Cuando ya no estaba en el voluntariado. Y yo estaba preocupada porque no sabía si al final realmente había funcionado lo que yo había dicho, y ya me estaba proponiendo muchas otras estrategias, como contarles cuentos de democracia y de respeto y antirrobo, no sé cómo explicarlo, de niños en las siguientes clases, o hacerles actuaciones acerca de esto, de por qué no robar, pero no sabía cómo, porque también ellos están en una situación en la que hay mucha gente que roba. Entonces, afrontar esta situación desde mi poca experiencia, no sabía si iba a resultar de una manera correcta. Pero felizmente en la siguiente sesión, el siguiente taller al que yo fui en la siguiente semana, le pregunté al niño y efectivamente sí había dejado los clavos. Dijo, me llevé uno, pero luego dijo que le iba a devolver, y de todas maneras me pareció que había entendido la idea, porque me pidió disculpas por haber querido llevarse los clavos. Y eso me pareció lo más importante, porque finalmente los clavos son materiales, pero el aprendizaje del niño es para toda la vida. Y me parece que es muy importante esto de cómo trabajar, o sea, la ética, por ejemplo. Yo lo pensaba así con las clases de filosofía de la educación que ya había tenido, ¿no? Cómo trabajar los valores, pero que también son relativos, ¿no? Ante esas situaciones, desde niños. O sea, de cómo trabajar realmente lo moral desde que son pequeños, sin que suene así tan complicado, ¿no? Desde situaciones muy vivenciales como esta. Y por último tengo esa cita que dice, yo no quiero ir a la escuela, es aburrida. Este mismo niño, Josué, me comentó que había estado faltando a la escuela porque ya que él va solo, él va al turno tarde y él va caminando. Entonces, como sus padres están trabajando durante este tiempo, igual su hermana, que es la que más lo cuida, él a veces decidía simplemente no ir a la escuela porque estaba muy cansado por trabajar reciclando en la mañana, o porque simplemente le aburría. Entonces, yo me preguntaba realmente cuánto daño podía hacer esto, porque yo sabía que él ya había repetido antes y podía volver a repetir, y realmente se iba a ir atrasando, iba a ser un círculo vicioso en el que no iba a terminar la escuela. Entonces yo ese día traté de explicarles de todas las formas posibles lo importante que era la educación, algo que nunca había tenido la oportunidad de hacer, porque nunca había tenido la necesidad de explicarle a alguien qué importante era, porque normalmente yo lo que había vivenciado desde mi contexto era que todos supiéramos que la educación era algo obligatorio, pero también que servía para mi vida. Entonces
siempre había tenido esto de parte de mis padres y profesores, esta enseñanza, y nunca había tenido la necesidad de saber que la educación era importante. A pesar de, yo lo sabía intrínsecamente, pero nunca tenía la necesidad de explicárselo a alguien cercano a mí. Entonces, ese día yo expliqué todas las ventajas de la educación a este niño. Le decía cuánto le iba a servir pues las matemáticas, la comunicación, no como curso, sino para su vida diaria, ¿no? El saber leer, porque a él sí le gustaba escuchar los cuentos que leía, ¿no? Y él decía, pero yo sí sé leer, porque efectivamente en el grado en el que está ya, que es sexto grado, si no me equivoco, porque tiene 12, pero repetido, sí sabe leer, pero no quizás textos tan difíciles, ¿no? Y además si sabe leer podría seguir desarrollando esta competencia. Entonces yo le decía lo importante que era que también sepa leer otros tipos de texto, porque no solo podía quedarse con un tipo de cuentos que eran quizás sencillos, los que yo le traía al pueblo, sino que tenía que también desarrollar otras cosas, ¿no? Y que también las matemáticas, que cuánto le iba a servir al momento de que él vendía y compraba cosas, porque también él vendía los propios productos que él reciclaba, ¿no? Y él decía, yo le decía lo importante que era esto para que después en el futuro él generara también ingresos, y él decía, ¿no? Que si estudiar no me da dinero, me decía, sino trabajar. Y él tenía esta idea de eso, y yo le explicaba que si él estudiaba iba a poder conseguir un trabajo en el que ganara mucho más dinero también, pero no solo eso, sino que iba a poder elegir el trabajo que él quería, porque iba a tener muchas más puertas, por decirlo así, abiertas. Si es que él conocía más de matemáticas, más de comunicación, más de arte, iba a poder elegir cuál era el rubro que más le interesaba para poder el resto de su vida trabajar en ello y disfrutar a la vez que ganar dinero para su vida, ¿no? Y de lo que también el trabajo pide, ¿no? Porque ahora cuando uno va a pedir un trabajo también te piden un título o siquiera haber terminado los estudios, y yo le decía, ¿no? Que si no terminara los estudios, que era muy poco probable que lo vayan a contratar también en lugares donde sí podría ganar mucho dinero, que era lo que él buscaba, ¿no? Entonces, la importancia de también recalcar la importancia de la educación, valga la redundancia, bueno, espacios donde quizás los niños no les dicen que esto es importante, porque muchas de las mamás tampoco no habían terminado la escuela. Entonces, el cómo enseñar que la educación es importante de parte también es de dar una buena educación, porque él me contaba que su profesora era aburrida y que enseñaba lo mismo para todos y que igual, de una manera monótona, que no traía cosas innovadoras. Entonces, ¿cómo es de verdad uno tan responsable desde su aula, ¿no? En enseñarle a sus estudiantes no solo un curso, sino el gusto por aprender? Entonces, a mí me parecía que realmente era muy importante que se trabaje desde el aula con todos los estudiantes una educación de calidad para que ellos realmente tengan motivación por ir a la escuela. Y me alegró mucho saber, por ejemplo, que después de yo insistirle tanto, él me dijo que la semana pasada que volvió a la escuela. La antepasada no volvió a la escuela, pero la semana pasada siquiera ya me dijo que había ido unos días y que iba a tratar de ir todos los días a la escuela. Entonces, realmente esta idea me alegra mucho, o sea, este hecho me alegra mucho, porque significa que siquiera hecho que un niño recupere sus ganas por estudiar, y eso me parece que sí es muy importante, muy importante, para que después también sea un adulto que esté formado no solo en lo académico, sino en bastantes competencias que se adquieren cuando uno está en la escuela. Y bueno, esto es todo. Bueno, no es todo, pero es lo principal que aprendí en este voluntariado, que realmente sirvió mucho para mi práctica pedagógica este ciclo.